estar en la ciudad del Cairo y ser recibido por dos grandes instituciones. Durante cientos de años ha sido el referente del conocimiento del Islam. La Universidad del Cairo representan la armonía entre la tradición y el progreso. Agradezco su hospitalidad y la hospitalidad del pueblo de Egipto. También estoy orgulloso de llevar conmigo el buen deseo del pueblo americano, un deseo de paz para las comunidades musulmanes. Por tanto, salam aleikum. Nos reunimos en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y los musulmanes en todo el mundo. Una tensión con raíz en fuerzas históricas que van allá de cualquier debate político. La relación entre el Islam y Occidente incluye siglos de coexistencia y cooperación, pero también de conflicto, de guerras religiosas. Últimamente, la tensión se ha alimentado por el colonialismo que niega los derechos y las oportunidades a muchos musulmanes. Una guerra fría en la que países de mayoría musulmana han sido tratados sin tener en cuenta sus propias aspiraciones. Muchos musulmanes han visto a Occidente como hostiles hacia el Islam. El extremismo violento ha explotado todas estas tensiones y una minoría pequeña pero potente la ha conseguido explotar. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los esfuerzos continuados de estos extremistas para dirigir su violencia ante los civiles ha hecho que en mi país se haya visto al Islam como una amenaza, no solo para mi país y otros países, sino como una amenaza para los derechos humanos. Todo esto conlleva más miedo y más desconfianza. Hasta ahora nuestra relación se ha definido por nuestras diferencias. Hemos dado más importancia a aquellos que buscan dividirnos en lugar de buscar la paz y la prosperidad para todos. Y este ciclo de sospechas tiene que acabar. He venido aquí, al Cairo, para buscar un nuevo comienzo entre Estados Unidos y los musulmanes de todo el mundo, basado en el interés mutuo y en el respeto mutuo, y basado en la verdad de que Estados Unidos y el Islam no son exclusivos y no tienen que ser competidores. En lugar de eso, se solapan, comparten unos principios comunes, principios de justicia, de progreso, de tolerancia y de la dignidad de todos los seres humanos. Reconozco también que el cambio no puede pasar de la noche a la mañana. Se ha hecho mucha publicidad sobre este discurso, pero ningún discurso puede acabar con años de desconfianza. Tampoco podré responder esta tarde a todas las preguntas complejas que nos han llevado a este punto. Pero sí que estoy convencido de que para salir adelante, para progresar, tenemos que decir de forma abierta a cada uno de nosotros todo lo que llevamos dentro de nuestro corazón y que a menudo solo se han dicho a puerta cerrada. Tiene que haber un esfuerzo sostenible y sostenido para escucharnos los unos a los otros, para aprender los unos de los otros, para respetarnos y para buscar un terreno común. Tal y como nos dice el Sagrado Corán, tenemos que ser conscientes de Dios y hablar siempre diciendo la verdad. Eso es lo que intentaré hacer hoy. Decir la verdad lo mejor que pueda. Vengo con humildad ante la tarea que tenemos por delante.
y con la convicción de que nosotros como seres humanos podremos acabar con lo que nos divide. Una parte de esta convicción se basa en mi propia experiencia. Soy cristiano, pero mi padre venía de una familia keniata con varias generaciones de musulmanes. Cuando era pequeño, pasé varios años en Indonesia. Años después trabajé en una comunidad de Chicago con musulmanes. Como estudiante de historia, también sé la deuda que tienen las civilizaciones hacia el Islam. Fue el Islam, en lugares como El Usal, que llevaron el conocimiento durante siglos. Fue la innovación de las comunidades musulmanas, la innovación de las comunidades musulmanas, quienes desarrollaron herramientas, por ejemplo, para la navegación, conocimientos médicos, vieron cómo se podían curar enfermedades. La cultura islámica nos ha dado una gran inspiración, una gran poesía, una bellísima música y unos lugares sin par. Por tanto, el Islam ha demostrado con palabras y con hechos la posibilidad de la tolerancia religiosa y de la igualdad racial. También sé que el Islam siempre ha sido una parte de la historia de Estados Unidos. El primer país en reconocer a mi país fue Marruecos. Al reconocer el Tratado de Trípoli en 1796, Estados Unidos siempre ha respetado a los musulmanes y desde su fundación los musulmanes americanos han enriquecido a Estados Unidos, han luchado en nuestras guerras, han servido a nuestro gobierno, han creado negocios, han hablado en nuestras universidades, han ganado premios Nobel y han llevado la antorcha olímpica. Y cuando el primer musulmán americano fue elegido para el Congreso, utilizó para jurar su cargo el Corán sagrado que uno de nuestros padres fundadores, Thomas Jefferson, guardaba en su biblioteca personal. Por tanto, antes de llegar a esta región, junto con el Corán, he podido ver que la relación que tengamos con el Islam es dependiendo, sabiendo en todo momento qué es lo que es el Islam y no lo que no es. Por tanto, quiero acabar con los estereotipos, independientemente de dónde vengan. No obstante, ese mismo principio debe aplicarse a las percepciones que tienen los musulmanes de Estados Unidos. Al igual, los musulmanes no tienen que tener un estereotipo de nosotros. No somos el estereotipo del imperialismo. Estados Unidos ha sido una de las mayores fuentes de progreso de todo el mundo. Nacimos de una revolución contra un imperio. Nos fundamos con el ideal de que todos nacemos iguales y que compartimos la sangre y luchamos durante siglos para darle sentido a esas palabras en todo el mundo sin fronteras. Todas las culturas nos han dado forma y nos dedicamos a un concepto sencillo.
Now, much has been made of the fact that an African American with the name Barack Hussein Obama Yo could be soy elected president. africano-americano y pocos podían pensar que una persona con un nombre como el de Barack Hussein Obama pudiese ser elegido presidente. But my personal story Pero mi is historia not so personal no es única. unique. The dream of opportunity El for sueño all de people oportunidades para has not todo el come mundo true for everyone in America, but its no promise exists for se ha all convertido en realidad para todo el mundo, pero la promesa sigue para todo el que luche, y eso incluye cerca de 7 millones de musulmanes americanos que viven ahora en nuestro país, que por cierto disfrutan de niveles de renta y de educación que son más elevados que la media estadounidense. Moreover, Del mismo modo, freedom in America la is libertad en indivisible Estados Unidos es from the indivisible freedom to practice de la one's libertad religion. de practicar That la is religión why there is a individual. mosque in every Por eso state hay in una our union, mezquita en and todos los over estados 1,200 mosques within our de borders. nuestra Unión. That's why the United States government Por has ello, gone el to gobierno de court Estados to Unidos protect the right of women and girls to quiere wear the proteger hijab. el derecho de las mujeres y de las niñas musulmanas de llevar velo y de oponerse a So aquellos let que lo there be niegan. no doubt. Por tanto, no nos equivoquemos. Let there be no doubt. Islam is a part of America. El Islam es parte de Estados And I Unidos believe that America y considero holds within her the truth que that en Estados regardless of Unidos race, lleva dentro de ella una verdad independientemente de religión all of us o share raza. common Todos aspirations. compartimos aspiraciones To live in comunes, peace and security, vivir en paz y en seguridad, to get an education and to work tener una with buena dignity, educación y trabajar con dignidad, to love our families, amar our a nuestras communities, familias, and a our nuestra God. comunidad y a nuestro These Dios. things we share. Esto es lo que compartimos. Esa es la esperanza de toda la humanidad. Of course, recognizing our common humanity Evidentemente, reconocer nuestra humanidad is only the común beginning solo es of el our task. comienzo de la tarea. Words alone cannot Las palabras meet the needs solas of our people. no pueden cumplir las necesidades de These nuestros needs will be pueblos. met only if Estas we act necesidades solo se podrán boldly in the years cumplir ahead. si actuamos de forma audaz en los próximos años y si comprendemos que los retos a los que nos enfrentamos son retos compartidos y si no conseguimos afrontarlos, For we have learned será un from recent fracaso. experience Hemos that when aprendido de a nuestra financial experiencia system que cuando un weakens sistema in one country, financiero se debilita en un prosperity país, is hurt everywhere. la prosperidad se ve dañada en todo el mundo. When a new flu infects one Cuando human being, una nueva gripe infecta a un all ser are humano, at risk. todos estamos en riesgo. When one nation pursues a Cuando nuclear un weapon, país busca un arma nuclear, el riesgo de ataque nuclear aumenta para todos los países. when violent extremists Cuando el operate extremismo in one violento stretch of mountains, opera people are in danger en unas of montañas crossing perdidas, hay gente en over. When peligro innocents in en un Bosnia océano de and distancia. Darfur Cuando are la gente slaughtered, en Bosnia that is y en a Darfur stain on our collective conscience. es asesinada, todo eso yace en la conciencia colectiva. That is what it means to share this Eso es lo que world significa in the 21st century. compartir este mundo en el siglo XXI. That is the responsibility Esa es la we responsabilidad have que tenemos to one another as los human unos con beings. los otros, como seres humanos. This is a difficult responsibility to embrace. Es una responsabilidad difícil. For human history has Durante la often historia been a humana, record of nations and tribes, siempre ha habido and yes, religions países y, sí, también subjugating religiones one another que subyugaban in pursuit of unas a their las otras en aras de su propio interés. own. Yet in this new age, such En esta nueva attitudes are era, self-defeating. esa actitud tiene que Given acabar. our interdependence, Dada nuestra interdependencia, any world order that elevates cualquier one nation orden or mundial a group of people que over ponga a un another país o a un will grupo de inevitably personas fail. por encima de otro fracasará inevitablemente. So whatever we think of the past, Por tanto, aunque pensemos en el pasado, no tenemos que ser prisioneros del pasado. our problems must be dealt with through partnership. Los problemas hay que resolverlos con alianzas. Progress must be shared. El progreso hay que compartirlo. Now, that does not mean Eso no significa we should ignore que tengamos sources of tension. que ignorar las fuentes de tensión. Indeed, it suggests De the hecho, opposite. sugiere todo lo contrario. We must face Tenemos these tensions que afrontar estas squarely. tensiones de forma decidida. And so in that spirit, let me Y en ese speak espíritu as clearly, quiero hablar de forma as plainly clara as I can about some specific sobre issues algunos that temas I believe concretos we must finally que considero confront together. que tenemos que afrontar por una vez, de una vez The juntos. first issue El primer that we tema have to confront
que tenemos que afrontar es el extremismo violento en todas sus formas. He dejado claro que Estados Unidos no está y nunca estará en guerra con el Islam. Sin embargo, nos enfrentaremos a los extremistas violentos que suponen una gran amenaza para nuestra seguridad. Porque rechazamos lo mismo que la gente de todas fes rechazan: matar a hombres, mujeres y niños inocentes. Y es mi primera tarea como presidente proteger al pueblo americano. La situación en Afganistán muestra los objetivos de Estados Unidos y nuestra necesidad de trabajar juntos. Hace 7 años, Estados Unidos comenzó a perseguir a Al-Qaeda y a los talibanes con gran apoyo a nivel internacional. No fuimos allí por mera elección, fuimos por necesidad. Soy consciente de que todavía hay algunos de que se cuestionan o que justifican el ataque del 11 de septiembre, pero seamos claros, Al-Qaeda mató a cerca de 3.000 personas ese día. Las víctimas eran hombres, mujeres y niños inocentes de Estados Unidos y de otros países que no habían hecho nada, no habían dañado a nadie. Y aún así, Al-Qaeda eligió asesinar de forma vil a estas personas y hacer matanzas a gran escala. En muchos países están intentando expandirse, y esto no son opiniones que haya que debatirse, son hechos que hay que tratar. No nos equivoquemos, no queremos seguir manteniendo a nuestros soldados en Afganistán. No hay ninguna base militar. Es muy triste para Estados Unidos perder a sus hombres y mujeres. Es costoso continuar con este conflicto. Nos gustaría traer a cada uno de los soldados a casa si tenemos la confianza de que no habrá extremismo violento en Afganistán ni en Pakistán determinado a matar a todos los americanos posibles que puedan. Pero eso todavía no es el caso. Por ello, nos aliamos con una coalición de 46 países. Y a pesar de la causa, el compromiso de Estados Unidos no va a debilitarse. Y no tenemos que tolerar este extremismo. Han matado en muchos países. Han asesinado a personas de diferentes fes y religiones, pero sobre todo han matado a musulmanes. Acciones que son irreconciliables con el bienestar de los seres humanos y con el Islam. El Sagrado Corán nos enseña que el que mata a un inocente es como si hubiese matado a toda la humanidad. Y el Sagrado Corán también dice: el que salve a una persona es como si hubiese salvado a toda la humanidad. La fe duradera de cerca de 1.000 millones de personas es mucho más grande que el odio estrecho de unos pocos. El Islam no es parte del problema a la hora de combatir el extremismo violento. Es una parte importante para fomentar la paz. También sabemos que el poder militar solo no va a resolver los problemas en Afganistán y en Pakistán. Por ello, hemos planeado invertir 1.500 millones de dólares cada año durante 5 millones para aliarnos con Pakistán para construir escuelas, hospitales, carreteras, empresas y ayudar a aquellos que han sido desplazados. Por eso estamos ofreciendo cerca de 2.800 millones de dólares para que los afganos desarrollen su economía y que puedan ofrecer servicios de los que depende la gente. También permítanme tratar el tema de Irak. Al contrario que Afganistán, Irak fue una guerra que se eligió, que provocó grandes diferencias en mi país y en todo el mundo.
Aunque creo que el pueblo iraquí está mejor sin la tiranía de Saddam Hussein, también considero que hay que utilizar la diplomacia y crear consenso para resolver los problemas siempre que sea posible. De hecho, podemos recordar las palabras de Thomas Jefferson, que dijo que espero que nuestra inteligencia crezca con nuestro poder y que nos enseñe que lo menos que utilicemos nuestro poder, lo más grande será. Hoy Estados Unidos tiene una gran responsabilidad para ayudar a que Irak tenga un futuro mejor y a dejar Irak a los iraquíes. Se lo he dejado claro al pueblo iraquí. No queremos reclamar su territorio ni sus recursos. Irak tiene su propia soberanía y por ello he pedido que para agosto se retiren parte de nuestras brigadas y para que en julio el gobierno iraquí saque a las tropas de las mayores ciudades del país y acabar totalmente con la presencia de soldados de Estados Unidos en el año 2012. Ayudaremos a que Irak enseñe y forme a sus fuerzas de seguridad y a que desarrolle su economía. Pero necesitamos a un Irak sólido y seguro como socio. Por último, Estados Unidos no puede tolerar la violencia de los extremistas. No podemos nunca olvidar nuestros principios. El 11 de septiembre fue un drama enorme para nuestro país. El miedo y el enfado que provocó fue comprensible, pero en algunos casos nos llevó a actuar de forma contraria a nuestros ideales y tradiciones. Y estamos adoptando medidas concretas para cambiar el ritmo. He prohibido radicalmente el uso de la tortura por parte de Estados Unidos y he ordenado que se cierre el penal de Guantánamo a principios del año que viene. Por tanto, Estados Unidos se va a defender respetando la soberanía de los países y el Estado de Derecho. Y lo haremos en alianza con las comunidades musulmanas que también están amenazadas. Cuanto antes se aíslen a los extremistas y no sean bien recibidos en las comunidades musulmanas, más seguros estaremos. La segunda mayor fuente de tensión que tenemos que tratar es la situación entre los israelíes, palestinos y el mundo árabe. Los grandes vínculos y sólidos vínculos de Estados Unidos con Israel son bien conocidos. Son vínculos que no se pueden romper. Se basan en lazos históricos y culturales y en la reconoción de que la aspiración por un Estado judío se basa en una historia trágica que no se puede negar. En todo el mundo el pueblo judío fue perseguido durante siglos y el antisemitismo en Europa culminó en un holocausto sin precedentes. Mañana visitaré Buchenwald, que es parte de la red de campos en el que los judíos fueron esclavizados, torturados y gaseados hasta morir por el Tercer Reich. 6 millones de judíos murieron, más de toda la población judía de Israel a día de hoy. Negar ese hecho no tiene base, es ignorante y está lleno de odio. Por tanto, repetir estereotipos de los judíos es algo totalmente equivocado. Y eso solo hace mirar al pasado y no conseguir la paz que la gente de esta región se merece. Por otro lado, también es innegable que el pueblo palestino, musulmanes y cristianos, han sufrido para conseguir
su propio territorio. Durante más de 60 años han sufrido el dolor de esa ubicación. Muchos en campos de refugiados en Cisjordania, en Gaza, y muchos nunca han conseguido una vida de paz y de seguridad. Han sufrido humillaciones diarias, humillaciones que han venido con la ocupación. Por tanto, la situación para los palestinos es, sin duda, intolerable, y Estados Unidos no va a dar la espalda a las aspiraciones legítimas de los palestinos de tener una oportunidad de contar con un Estado propio. Durante décadas hemos tenido dos pueblos con aspiraciones legítimas, cada uno de ellos con una historia dolorosa que hace tener un compromiso. Es fácil señalar, es fácil que los palestinos apunten al desplazamiento que les han hecho tener los israelíes, y los israelíes que apunten a la hostilidad que han tenido en sus fronteras y más allá. Pero no se puede ver este conflicto solo desde un lado. Así estaríamos ciegos ante la verdad. La única resolución es que se cumplan las aspiraciones de los dos países, dos estados, en el que los israelíes y los palestinos vivan en paz y en seguridad. Eso va en aras del interés de Israel, del interés de Palestina, del interés de Estados Unidos y del interés de todo el mundo. Y por ello quiero conseguir este resultado personalmente con toda la paciencia y dedicación que exige esta tarea. Las obligaciones que tienen las partes tienen que acordarse por todas ellas. Para conseguir la paz tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades. Cada una de las partes. Los palestinos tienen que acabar con la violencia, porque es un camino equivocado, no lleva a ningún éxito. Durante siglos, la gente de raza negra en Estados Unidos vivieron la humillación de la segregación. Pero no fue con la violencia con lo que consiguieron los derechos humanos. Fue con una insistencia pacífica para conseguir los ideales de la fundación de Estados Unidos. Es lo mismo que consiguieron desde Sudáfrica hasta el sudeste de Asia, desde Europa hasta Indonesia. Es una historia con una única verdad. La violencia es un mal final. Es una muestra de no tener ni valor ni de poder. No se puede volar a las mujeres en un autobús. ¿Así es como se reclama la autoridad moral? Es hora de que los palestinos se centren en qué pueden construir. La autoridad palestina tiene que desarrollar su capacidad para gobernar, con instituciones que sirvan a las necesidades de sus ciudadanos. Jamás tiene apoyo entre algunos palestinos, pero también tienen que reconocer sus responsabilidades. Tienen que desempeñar un papel para cumplir las aspiraciones de Palestina, para unificar al pueblo palestino. Jamás tiene que acabar con la violencia, reconocer los acuerdos del pasado, reconocer el derecho de Israel a existir. Al mismo momento, Israel tiene que reconocer que el derecho de existir de Israel tiene que ser así, reconocido, al igual que el de los palestinos. Estados Unidos no acepta la legitimidad de los asentamientos continuos israelíes. Estas construcciones violan acuerdos previos y acaban con los esfuerzos para construir la paz. Por tanto, es hora de que acaben estos asentamientos.
Israel también tiene que estar a la altura de sus obligaciones para garantizar que los palestinos pueden vivir, trabajar y desarrollar su propia sociedad. Que continúe la crisis humanitaria en Gaza no es algo bueno para la seguridad de Israel. El progreso en la vida diaria del pueblo palestino tiene que ser una parte crucial del camino hacia la paz. E Israel tiene que tomar medidas concretas para que ese progreso sea posible. Por último, los estados árabes tienen que reconocer que la iniciativa de paz fue un comienzo importante, pero no fue el final de las responsabilidades. El conflicto árabe-israelí no tiene que ser usado para distraer al pueblo árabe de otros problemas. Al contrario, tiene que ser una causa para la acción, para ayudar a que los palestinos desarrollen sus instituciones que sostengan su Estado, para reconocer la legitimidad de Israel y elegir el progreso en lugar del enfoque que hemos tenido en el pasado. América estará con aquellos que busquen la paz y diremos en público lo que decimos en privado a los israelíes y a los palestinos y a los árabes. No podemos imponer la paz. Pero en privado muchos musulmanes reconocen que Israel no se va a ir de ahí, al igual que muchos israelíes reconocen que Palestina merece un Estado. Por tanto, es hora de que actuemos con lo que todos sabemos que es verdad. Se han derramado muchas lágrimas, mucha sangre. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar para que llegue el día en el que las madres de los palestinos y de los israelíes vean a sus hijos crecer sin miedo, cuando la tierra santa de las tres grandes religiones sea un lugar de paz, como tiene que ser, cuando Jerusalén sea un hogar seguro y duradero para judíos, cristianos y musulmanes, y un lugar para que todos los hijos de Abraham vivan en paz juntos. Esa es la historia del Islam. Y en la historia del Islam se une a esta oración Jesús, Mahoma. Y la tercera fuente de tensión es nuestro interés compartido en los intereses y responsabilidades de los países en el tema de las armas nucleares. Este tema ha sido una fuente de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Durante muchos años, Irán se ha definido en parte por su oposición a mi país. Y entre nosotros hay una historia tumultuosa. En mitad de la Guerra Fría, Estados Unidos desempeñó un papel en el gobierno elegido democráticamente en Irán. Desde la revolución iraní, el gobierno de ese país ha atacado a civiles de Estados Unidos. Esa historia es conocida, pero en lugar de quedarnos atrapados en el pasado, le he dejado claro al líder de Irán y a mí y a su país que mi país está listo para dar un paso adelante. La pregunta ahora no es en qué está en contra Irán, sino qué es lo que quiere construir Irán. Vamos a afrontar este tema con resolución. Hay muchos temas que hablar entre los dos países y queremos avanzar sin precondiciones, basándonos en el respeto mutuo. Pero está claro que cuando se trata de las armas nucleares, llegamos a un punto decisivo. No solo se trata del interés de Estados Unidos, se trata de evitar una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio que pueda hacer que esta región y todo el mundo se embarque en un camino peligroso. Entiendo a aquellos que protestan
por el hecho de que algunos países tienen No armas y single otros no. nation should pick and choose which nation Ningún holds país nuclear weapons. debería decidir qué nación tiene armas And y qué that's nación why I no tiene. strongly reaffirm Por eso, America's commitment reafirmo to seek el a sólido world in compromiso which de Estados Unidos de no buscar un mundo en el que nations ningún hold nuclear país weapons. tenga armas nucleares. And any nation, Y ningún país, including Iran, incluyendo should have Irán, the right to access debería tener el peaceful derecho. nuclear power if it complies with its responsibilities under the Nuclear Todos los países Non-Proliferation deberían tener el derecho de utilizar la energía nuclear para fines pacíficos, para el bien de sus ciudadanos, siempre que cumpla con el acuerdo de no proliferación nuclear. Espero que todos los países de la región compartan The fourth issue estos that objetivos. I will El address cuarto tema is democracy. del que quiero hablar es la democracia. I know there has been controversy Sé que ha habido about the controversia promotion of democracy sobre in el recent fomento de la democracia en los últimos años y mucha de esta controversia viene por la guerra en years. Let Irak. me be clear. Permítanme que sea claro, ningún sistema de gobierno puede o debería ser impuesto por un país By any other. a otro. That does not lessen my commitment, however, to governments Sin that embargo, reflect the will of the people. Each nation los gobiernos tienen que reflejar el deseo de sus ciudadanos. founded in the traditions of its own people. Los gobiernos tienen que basarse en las America does tradiciones not de su presume to know what is propio best for pueblo. everyone. Estados Unidos no presume de saber lo que es mejor The outcome of a peaceful para election. todos, But I do have an unyielding belief pero sí que that all considero people que yearn for certain things. todos los pueblos The ability tienen to que speak tener la their mind capacidad and have a de say hablar in con how su you are mente governed. y de decir como quieren a su propio Confidence gobierno. in the rule of law Tienen que tener and the confianza en el equal Estado de Derecho administration of justice. y en la administración igualitaria de justicia para todos. Un gobierno que And sea doesn't transparente steal from the people. y que no le robe a la gente. The freedom to live as you choose. Que tenga la libertad de vivir como These are elijan. not just American ideas. Esto no solo son ideales de Estados Unidos, son derechos That is humanos. why we will support them Y por ello, everywhere. los apoyamos en todo el mundo. Now, there is no straight line to realize this promise. No hay ninguna línea recta para conseguir esta promesa. Governments that protect Pero hay algo these claro. rights are Los gobiernos que usually more protegen stable, estos derechos successful, and secure. son más estables, tienen más éxito y son más Pressing seguros. ideas never succeeds in making them go away. No se puede tener éxito sin cumplir estos ideales. America respects the right Estados Unidos of all respeta el peaceful derecho and law-abiding voices. De todas las voces pacíficas. Tienen que oírse en todo el mundo, aunque estemos en desacuerdo And con we will ellos. welcome all elected peaceful governments. Y daremos la bienvenida a todos los gobiernos elegidos democráticamente, porque eso es mostrar el respeto a su pueblo. Este último punto es importante, porque hay algunos que defienden la democracia solo cuando están fuera del poder. Cuando están en el poder, no tienen ningún reparo en acabar con los derechos de otros. Por tanto, independientemente de dónde, el gobierno del pueblo y para el pueblo es una norma indispensable. Hay que mantener el poder mediante el respeto y no la coacción. Hay que respetar los derechos de las minorías y participar con un espíritu de tolerancia, de compromiso. Hay que poner a los intereses del pueblo por encima del propio partido, porque celebrar únicamente unas elecciones no representan únicamente una democracia. Gracias. El quinto punto que tenemos que tratar juntos es la libertad religiosa. El Islam tiene una tradición orgullosa de tolerancia. Hemos visto en la historia, por ejemplo, de Andalucía, en Córdoba. Lo vi de primera mano cuando era niño en Indonesia.
Ese es el espíritu que tenemos que tener. Hoy, la gente de todos los países tienen que tener la libertad de elegir y de vivir su fe basándose en la percepción de su mente, de su alma, de su corazón. Esta tolerancia es esencial, pero puede verse amenazada de muchas formas. Entre algunos musulmanes existe la tendencia de que su fe prevalezca por la de otros, rechazando la de otros. Hay que conseguir la diversidad religiosa. En varios lugares, desde el Líbano o incluso aquí en Egipto. Y si queremos ser honestos, hay que acabar con las divisiones dentro de los propios musulmanes, por ejemplo, entre los chiíes y los suníes, sobre todo en Irak. La libertad religiosa es crucial para que los ciudadanos puedan vivir juntos. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta hace un tiempo ha sido difícil que los musulmanes puedan vivir su religión. Por tanto, yo me he comprometido a que lo puedan hacer. Del mismo modo, es importante que los países occidentales impidan a que los ciudadanos musulmanes practiquen su religión como lo consideren. Por ejemplo, dictando qué tipo de ropa tienen que llevar las mujeres musulmanas. No podemos disfrazar la hostilidad hacia una religión bajo el fantasma del liberalismo. De hecho, la fe nos tiene que unir. Y por eso estamos haciendo servicios en Estados Unidos para unir a cristianos, musulmanes y judíos. Por eso celebramos los esfuerzos del rey de Arabia Saudí para fomentar el diálogo y del liderazgo turco en la Alianza de Civilizaciones. En todo el mundo podemos hacer que el diálogo se convierta en servicio para que la gente tome acciones, independientemente de que sea para combatir la malaria en África o para ayudar tras un desastre natural. El sexto tema del que quiero hablar es los derechos de las mujeres. Sé que hay un debate muy vivo sobre este tema. Rechazo la opinión de muchos occidentales que el hecho de que una mujer se ponga un velo es porque se lo obligan, pero sí rechazo el hecho de que no fomentar la educación es fomentar la igualdad. Hay que fomentar la educación para ser prósperos. Quiero ser claro. El tema de la igualdad de la mujer no es solo un tema del Islam. Turquía, Pakistán, Bangladesh, Indonesia. Hemos visto países de mayoría musulmana elegir a una mujer como líder. Mientras tanto, la lucha por los derechos de las mujeres sigue en muchos aspectos dentro de mi país, en Estados Unidos y en otros países de todo el mundo. Estoy convencido de que nuestras hijas pueden contribuir a esta sociedad tanto como nuestros hijos. Nuestra prosperidad común vendrá avanzada por permitirle a toda la humanidad, hombres y mujeres, a que alcancen todo su potencial. No creo que las mujeres tengan que hacer las mismas elecciones que los hombres para ser iguales. Respeto a aquellas mujeres que quieren vivir su vida de forma tradicional, pero tiene que ser su elección. Por eso Estados Unidos se aliará con cualquier país de mayoría musulmana para ampliar el alfabetismo para las mujeres y que presten microcréditos para que la gente pueda cumplir con sus sueños.
Por último, quiero hablar sobre el desarrollo económico y las oportunidades económicas. Sé que para muchos la globalización es algo contradictorio. Internet y televisión pueden aportar conocimiento e información, pero también ofender a muchos en casa. El comercio puede traer oportunidades, pero crear desigualdades y cambios en las comunidades. En todos los países, incluyendo Estados Unidos, estos cambios pueden conllevar miedo. Miedo porque a causa de la modernidad podamos perder el control sobre nuestras elecciones económicas, sobre nuestra política y sobre todo sobre nuestra identidad, lo que más compartimos de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nuestras tradiciones y de nuestra propia fe. Pero también sé que el progreso humano es algo que no se puede negar. No puede haber contradicciones entre desarrollo y tradición. Países como Japón o Corea del Sur hicieron crecer sus economías de una forma muy importante, manteniendo su cultura. Lo mismo ocurre en países de mayoría musulmana, como Kuala Lumpur o Dubái. En tiempos pasados y en nuestro tiempo, las comunidades musulmanes han estado al frente de la innovación y de la educación. Y esto es importante porque ninguna estrategia de desarrollo se puede basar solo en lo que sale de la tierra. Hay que sostenerlo con los jóvenes, con el trabajo. Muchos estados han disfrutado de una gran riqueza por el petróleo y muchos están empezando a centrarse en un desarrollo más amplio, pero todos tenemos que reconocer que la educación y la innovación serán la divisa del siglo XXI. Y en muchas comunidades musulmanas sigue habiendo poca inversión en estas áreas. Quiero subrayar que estamos haciendo esta inversión en nuestro propio país. Y mientras que el pasado de Estados Unidos se centró en el gas y en el petróleo, cuando hablamos de esta parte del mundo, ahora buscamos un compromiso más amplio. Queremos ampliar los programas de intercambio, las becas en educación. Así es como vino mi padre a Estados Unidos. Al mismo tiempo, vamos a animar a más americanos a que estudien en comunidades musulmanas. Y también queremos lo contrario, que más estudiantes musulmanes vengan a Estados Unidos. Queremos invertir en universidades, en profesores en todo el mundo. Queremos crear una nueva red online para que una persona en Kansas se pueda comunicar de forma instantánea con otra persona en el Cairo. Sobre desarrollo económico, vamos a crear un nuevo núcleo de voluntarios empresariales para trabajar con países de mayoría musulmana. Y celebraré una cumbre de empresarios este año para identificar cómo podemos profundizar entre líderes empresariales, emprendedores y con la comunidad musulmana de todo el mundo. La ciencia y la tecnología supondrán un nuevo frente que lanzaremos en los países de mayoría musulmana con el objetivo de crear más empleo. Vamos a abrir centros de excelencia científica en África, en el sudeste de Asia, en Oriente Medio, y vamos a colaborar en programas que desarrollen nuevos programas de energía, que creen empleo verde, que digitalice archivos. Hoy quiero anunciar un nuevo esfuerzo global con la organización de la Conferencia Islámica para acabar con la polio, y también vamos a ampliar la alianza con las comunidades musulmanas para fomentar la sanidad entre los niños. Todo esto hay que hacerlo juntos, aliados. Estados Unidos está listo para unirse con los ciudadanos y los gobiernos, organizaciones de comunidades, líderes religiosos y empresas de las comunidades musulmanas de todo el mundo para que la gente pueda tener una vida mejor. Y los temas que he descrito no serán fáciles de tratar, pero todos tenemos la responsabilidad de unirnos en nombre del mundo que buscamos.
Un mundo en el que el extremismo ya no amenace a nuestros ciudadanos, en el que los soldados americanos vuelvan a casa. Un mundo en el que los israelíes y palestinos estén seguros y en su propio estado, en el que la energía nuclear se utilice para fines pacíficos. Un mundo en el que los gobiernos sirvan a sus ciudadanos y en el que se respeten los derechos de todos. Esos son intereses mutuos. Ese es el mundo que buscamos. Pero solo lo podemos conseguir juntos. Sé que hay muchos, musulmanes y no musulmanes, que se cuestionan si podremos conseguir este nuevo comienzo. Hay algunos que quieren alimentar las llamas de la división y oponerse al progreso. Algunos sugieren que no merece la pena el esfuerzo. Otros son escépticos sobre si se podrá conseguir este cambio o no. Hay mucho temor, mucha desconfianza que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Pero si elegimos que nos siga vinculando el pasado, nunca avanzaremos. Y quiero decirle esto sobre todo a los jóvenes de todas las fees y religiones de todos los países. Vosotros, más que ninguno, tenéis la capacidad de reimaginar el mundo, de reconstruir el mundo. Todos nosotros compartimos este mundo durante un breve periodo de tiempo. La pregunta es si nos vamos a centrar en lo que nos divide o si nos vamos a comprometer en un esfuerzo sostenible para encontrar un terreno común y centrarnos en el futuro que queremos para nuestros hijos y respetar la dignidad de todos los seres humanos. Es muy fácil empezar las guerras, es más difícil acabarlas. Es fácil echarle la culpa a otros en lugar de mirar hacia adentro. Es más fácil ver lo que una persona tiene de distinto en lugar de ver lo que compartimos. Pero tenemos que elegir el camino adecuado, no solo el camino más fácil. Hay algo que yace en todas las religiones. Hagámosle a los demás lo mismo que los demás nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Esta verdad trasciende naciones y pueblos. Creo que no es algo nuevo, no creo que sea de cristianos, musulmanes o judíos. Saber que es algo que está ahí durante civilizaciones y que late en los corazones de miles de millones de las personas. Es la fe en otras personas y eso es lo que me ha traído hoy aquí. Tenemos el poder de conseguir el mundo que queremos, pero solo si tenemos el valor de comenzar de nuevo, siendo conscientes de lo que ya se ha escrito. El Sagrado Corán nos dice que toda la humanidad fuimos creados iguales, hombres y mujeres. Y luego fuimos naciones y tribus, pero no hay diferencias los unos con los otros. Toda la Torá, por ejemplo, busca fomentar la paz. La Santa Biblia nos dice que benditos son los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los pueblos del mundo pueden vivir juntos en paz. Sabemos que esa es la visión de Dios. Ahora, ese tiene que ser nuestro trabajo aquí en la tierra. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Gracias.